La Fundación El Libro es una fundación que está dedicada a la difusión de la lectura y el libro, y de repente nos encontramos con personajes de los medios que contribuyen a esto. Y quizás él no se ha dado cuenta lo mucho que ha contribuido a la difusión de la cultura en general y en especial del libro. ¿Por qué? Porque llega a públicos que quizás nosotros no llegamos. Llega a públicos mucho más masivos y le hace familiares ciertos nombres, ciertas resonancias de ciertos textos o ciertas referencias musicales. Y me parece que eso es lo importante, porque en realidad la tarea de esta Feria del Libro es también de difusión. Creo que es lo mejor que ha hecho nuestro sector, el sector editorial y librero, y que se ha mantenido durante muchos años, y creo que es una especie de disparador para generar lectores nuevos y lectores futuros. Y una contribución como la que hace Víctor Hugo, yo creo que merece un premio, así que la verdad que tengo un placer enorme de entregarle esta plaqueta en nombre de la Fundación y de todos los presentes y de todos los lectores. Y hablando del libro, puedo decirles dos cosas, una de mi vida como muchacho y otra de mi vida como padre, que son simples en cuanto a lo que contienen. Uno de los recuerdos más gratos de mi vida es la casa de mi abuela, mis abuelos, un patiecito donde daba el sol en otoño, sobre todo yo iba a la tarde al secundario, épocas que no teníamos tantas horas de clase, y entonces a las 10 de la mañana empezaba a caer hasta después del mediodía, como hasta las 2 de la tarde, un sol maravilloso de otoño, lo recuerdo particularmente, y el de invierno, y no sentía frío porque estaba rodeado por muchas paredes y había nada más que un limonero. Y ahí yo tuve las primeras verdaderas experiencias de lector, porque las otras eran en el liceo, en el secundario. En el secundario en Uruguay se lee muchísimo, se lee en voz alta, en clase, eso hace bastante bien para recordar por lo menos durante un tiempo, hasta que después la edad nos va internando en un túnel donde es muy difícil encontrar ciertos recuerdos. Pero en ese patiecito yo encontré las primeras lecturas, el descubrimiento de Raskolnikov, que se iba a convertir en un personaje del que siempre iba a poder hablar, del que siempre iba a poder mencionar. Y yo tenía 13, 14, 15 años, y esa aventura de lector no me abandonó nunca. Soy amante del cine, como seguramente todos ustedes, me gusta la música, el teatro, pero cada vez que nos enfrascamos en un libro nos damos cuenta que no existe aventura más maravillosa que la de transitar por las páginas de un autor que nos está conmoviendo, que nos está enseñando a vivir, que nos está ofreciendo claves de la vida que nosotros en cada página decimos sí, como si dentro de nosotros hubiera algo que sabemos, pero que hasta que no nos lo dicen no somos capaces de verbalizar. Eso era el libro para mí en aquellos primeros momentos, un deslumbramiento. También una forma de cultivarme frente a la necesidad hasta social que implicaba vivir en un pequeño pueblo, ser de condición humilde, tener que destacarme en clase para de alguna manera superar algunas de las barreras que encontramos las personas que no estamos tan acomodadas socialmente. Y el libro, lo que sabía, lo que podía comentar, lo que yo me permitía a veces intentar deslumbrar a mis amigos y a mis compañeros, la fama que tenía de lector, el hecho de que me consultaran, que un día mis amigos, que mucho contribuían, por ejemplo, con los dibujos, porque yo era muy mal dibujante, nos mandaran como trabajo domiciliario Prometeo encadenado de Esquilo, y que yo me pusiese a escribir, no voy a decir porque parece una fanfarronería cuántos trabajos, pero eran unos cuantos, y yo además quedarme con el placer personal de que el trabajo que yo había presentado sacó bueno regular, como se daban en las notas en aquel tiempo, y uno sacó muy bueno y otro sacó bueno muy bueno, y no había notas por debajo de la mía. Todo eso
tenía que ver con el pequeño prestigio que en un modesto pequeño pueblo yo había acumulado, porque la gente, los maestros, sabían que yo era lector. Pasan los años, y lo otro que quiero comentar es que como le pertenecemos a un mundo cuyo progreso nos ha llevado a un avance enorme de la informática, con la televisión ganando tantas horas sobre nosotros, tengo una hija de 11 años y ella se ríe, pero yo se lo digo de verdad. Cada vez que la encuentro enfrascada en un libro, y por suerte es bastante buena lectora, pese a todo lo que nos acecha ese mundo de la informática, de la computadora, y de vez en cuando hay que luchar contra todo eso, yo le digo de verdad, en este mismo momento me gustaría regalarte el mundo, porque sé que ella está construyendo un verdadero motivo de felicidad. Pensando así, sabiendo que todos los trabajos que he podido abordar tienen que ver justamente en esta relación con la lectura, que para escuchar una ópera también hay que conocer su libreto y haber leído algo de quienes lo hacen, o simplemente para decir esas dos palabras que de alguna manera cambiaron mi vida y mi relación con el corazón de tantos argentinos, barrilete cósmico. Detrás de eso tiene que haber seguramente el impulso. Si yo digo poético, parece que considero que esas palabras contienen algo de poesía, pero cada libro que leemos, no sabemos cuándo ni en qué momento, es una manera de cargar nuestra mochila, como cuando salimos de picnic y entonces llevamos un poquito de mortadela, un salchichón, algo de queso, un poco de pan. No sabemos en qué momento lo vamos a comer, nos va a ser útil, pero sabemos que vamos a poder recurrir a eso y que ahí lo tenemos. Y yo creo que los libros, como ninguna otra experiencia que los humanos podamos vivir, cargan nuestras alforjas, se quedan ahí en el preconsciente. Algunos los ayudan en una vida cotidiana, a mí me ayudan en la vida profesional, me permiten una cierta fluidez, un mecanismo casi misterioso, porque yo no sé cuál es la próxima palabra que voy a pronunciar y sé que no me corresponde, que no son elementos mecánicos, sino lo que yo haya podido ir formando en mi corazón y en mi mente, y sobre todo esto tiene que ver con cada uno de los autores que he leído. Por lo tanto, sentir que soy mimado y por tantos amigos, no sé cómo a esta hora, yo pensé que habría 4 o 5 porque sabía que la feria no abre hasta más tarde, y por estas personalidades me hace sentir una doble gratitud por lo que ofreció a mi vida en felicidad cada libro que leí, y por lo que me permitió de destaque profesional, si ustedes quieren, para estar en este momento. Uno imagina que mágicamente, misteriosamente, frente a todos ustedes, recibiendo esta plaqueta, recibiendo este diploma, acompañado por mi familia, lo que siempre configura todavía una emoción más alta, y por la certeza de que detrás de ustedes hay un amigo, y por la intuición de que quizás alguna vez, escuchando un programa de radio o viendo un programa de otra naturaleza, la sugerencia que hemos hecho de un libro, el recuerdo que hemos mencionado de cómo una frase poética o una prosa bien escrita ha influido en nuestra vida, quizás arrojó a alguien a un papel para anotar el título del libro y después comprárselo. Si eso ha sucedido con alguno de ustedes, si eso ha sucedido con algún oyente, me doy por plenamente satisfecho, porque creo que no puede haber una misión más alta que la de buscar que todos seamos un poco más cultos, un poco más preparados, que mejoremos nuestra estructura de pensamiento. Porque si de algún lado nos viene la idea de libertad, si desde algún sitio podemos pensar en un hombre libre, es justamente desde la cultura. Y nada, absolutamente nada, contribuye a la cultura, pese a tantas manifestaciones artísticas como las hay, que un buen libro. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Creo que el aplauso lo dice todo. Nuevamente nuestro agradecimiento, y bueno, ojalá se pueda seguir desde los medios de comunicación difundiendo el libro, la lectura, porque realmente la llegada que tienen los medios masivos es muy amplia, muy grande, y es muy importante entonces para el libro y para la cultura que ustedes lo hagan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.